La vicepresidenta del Gobierno en funciones y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, compareció en una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso, para informar sobre las actuaciones y medidas realizadas por el Gobierno, en ayuda del rescate humanitario de Migrants, realizado por el Open Arms, a petición de la Diputación Permanente. Carmen Calvo, en el Congreso, el Open Arms nunca ha pedido venir a un puerto español. El Gobierno ha cuestionado este jueves que el buque Open Arms no aceptara la ayuda que le ofreció mientras permaneció 19 días bloqueado en el mar, desde atracar en cualquier puerto español a pesar de que la ONG no lo pidió en ningún momento, a ser escoltado por un buque militar para su tranquilidad. La vicepresidenta del Ejecutivo en funciones, Carmen Calvo, ha defendido en un agriopleno extraordinario en el Congreso que su política migratoria ha sido la misma ante las críticas que ha recibido del PP por haber hecho negocio electoral con la inmigración, Ciudadanos de decidir en función de lo mediático, Podemos de decepcionar, y Vox de permitir la avalancha migratoria. Más allá del asunto que centró su comparecencia, el pleno de este jueves ha puesto en evidencia que la relación entre PSOE y Unidas Podemos atraviesa una crisis total. Comparezco en nombre del Gobierno a petición de varios grupos en la Diputación Permanente en este pleno extraordinario para dar cuenta de las decisiones que en este mismo mes de agosto, con arreglo a una circunstancia precisa del buque de pabellón español Open Arms, han ocurrido en la costa italiana. Pueden imaginarse sus señorías que para explicar las decisiones puntuales de este asunto concreto conviene, y tal vez este pleno sea extraordinariamente interesante por ello, contar en términos más amplios el conjunto de la política migratoria del Gobierno, no solamente en el ámbito de nuestras responsabilidades nacionales, sino también en la Unión Europea. Este es un asunto, señorías, que no se puede abordar con simpleza. Tampoco se puede abordar en términos absolutamente polarizados. Estamos afrontando un complejo asunto que acompaña a la historia prácticamente de la humanidad y particularmente a nuestro país en términos de presente, pero también en términos históricos. Somos un país en una península que ha sido trasiego constante a lo largo de la historia. Somos un extraordinario producto justamente de ese trasiego. El fenómeno migratorio es absolutamente eterno y recurrente en diferentes formas, con diferentes contenidos, pero siempre está y estará presente. Particularmente para un país como el nuestro, que tiene una frontera sur, que es frontera de Europa, frontera terrestre en Ceuta y Melilla, en otro país y en otro continente. Somos la frontera sur de Europa, del continente más rico, que a solo a 14 kilómetros de mar está delante del continente más pobre. Nadie en la política española, ni ahora ni nunca, va a poder zafarse de las responsabilidades que a todos nos convocan, bien en la oposición o bien en las responsabilidades de gobierno, máximas en la responsabilidad del Gobierno de la Nación, pero también concurrentes en el resto de las administraciones públicas y en el conjunto de las instituciones de nuestro Estado. Créanme, esta es una verdad frente a la cual no podemos engañarnos. Siempre trataremos de manejar en la política española la presión migratoria que tendremos en una parte muy importante de nuestro territorio. Por eso será asunto de la política, como no puede ser de otra manera, asunto del estricto cumplimiento de las normas propio de un Estado de Derecho y de la gran democracia que somos. Pero también tratándose de lo que se trata, de personas, de sus derechos, de la integridad de sus vidas y de la integración también en muchas ocasiones de la convivencia en nuestro país, tratamos también con delicadeza, con responsabilidad, con solidaridad, por tanto, en la ética. Puede que haya pocas cosas en las que la ética y la política nos obliguen a tanto, porque hablamos de personas, hablamos de expectativas. En muchos casos, cuando hemos de distinguir claramente entre el asilo, el refugio, las situaciones complejas de las que vienen muchas personas
a las fronteras de nuestro país de la emigración económica, que la queremos ordenada y regular como no puede ser de otra manera. En suma, habitualmente calificamos algunas políticas de Estado, pero esta, sin paliativos, lo es. Y lo es porque estará siempre. Lo es porque a todos y a cada uno de nosotros nos coloca en un momento u otro en la responsabilidad directa. Y particularmente porque en esta política de protección de derechos humanos, porque hablamos de personas, también se conjuga nada más y nada menos que la política de seguridad de nuestro país. Con estos mimbres trataré a lo largo de esta sesión, de esta tarde, explicar todas y cada una de las decisiones que hemos tomado en poco más de 14 meses. Este Gobierno apenas alcanza los 15 meses de vida, incluidos los 4 limitados, porque estamos gobernando en funciones. En esos meses hemos recorrido un camino que seguramente esta tarde, de manera muy interesante y espero que muy constructiva, nos aliente a todos, particularmente a nosotros como Gobierno en funciones, a seguir en un esfuerzo que solo cabe hacerlo bien con la concurrencia leal, al menos en el tronco de lo que representa el binomio seguridad-derechos humanos de una democracia como es nuestro Estado. Miren, asumí las funciones de la vicepresidencia del Gobierno el 7 de junio del año pasado. El día 3 de julio comparecí en la Comisión Constitucional y ese mismo día, no por casualidad, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la creación y, por tanto, la constitución de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Migratorios. Ese mismo día, solo 3 semanas después. El presidente era consciente que teníamos que arrostrar con total responsabilidad y eficacia un asunto que no se puede convertir en la política española en un elemento de manipulación y de demagogia, en un elemento que saque de donde nunca tiene que salir la xenofobia, el racismo y los delitos de odio. Porque interpretar a la sociedad española en estos 40 luminosos años de democracia significa reconocerla tal cual es. Una sociedad generosa y solidaria, donde por fortuna cuaja muy poco esas mechas que se prenden y que enfrentan y que incomprenden a quienes desde lugares distintos, religiones diferentes y culturas diversas también están y conviven. La democracia es, sin duda, el arte de administrar la diversidad de las sociedades actuales. No cabe otra. Y solo se responde a ello con visión íntegra, capacidad de reacción eficiente y particularmente con un esfuerzo importante en materia de protección de los derechos y de las expectativas también de estas personas, que están aquí, que cubren una parte importante de nuestra convivencia plural, que aportan una parte importante también desde nuestro mercado de trabajo al desarrollo económico de nuestro país, que nos han resuelto también algunos huecos del progreso de la sociedad española y que contamos con ellos. En esa comisión se coordina de manera constante y permanente la acción de Gobierno afectante a 7 ministerios. Nos hemos reunido cada trimestre y, además, el presidente ha convocado de manera informal a los que, con rango de ministro o ministra, tienen responsabilidades directas en otro par de ocasiones. 6 veces hemos establecido, con visión íntegra, la capacidad de reacción de algunos datos que yo voy a ofrecer a sus señorías para situarnos estrictamente en esa realidad. El presidente ya decidió la estructura de su Gobierno que uno de los ministerios, el Ministerio de Trabajo, resaltaría la particular respuesta y disposición a arrostrar
la presión migratoria en nuestro país, con una Secretaría de Estado para Migraciones. Así que nos dispusimos de esta manera instrumental a un trabajo que consideramos fructífero y eficiente, mejorable, perfectible, en poco tiempo y con una ayuda que todavía es escasa de la coordinación común de la política europea. Les voy a dar a sus señorías dos datos que nos van a colocar seguramente en una visión de arranque del momento en el que este Gobierno se hace responsable de la política migratoria. En mayo del 2018, justo un mes antes de asumir nuestras responsabilidades, la presión migratoria que de manera irregular había entrado por nuestras fronteras terrestres y marítimas al sur, fronteras europeas, había sido 4 veces mayor que el mayo inmediatamente anterior. Seguía una curva ascendente que se producía ya de manera clara desde el 2015. 170% de incremento de entradas en los últimos 3 años, con datos de Frontex, del propio Ministerio del Interior, correspondientes también a la responsabilidad de los datos del anterior Gobierno. Y en agosto del 2018, un mes después de la responsabilidad asumida por este Gobierno, eran 68 muertes las registradas, 68 tragedias de vidas que se perdían en el estrecho. Podrán imaginarse que la situación para este Gobierno, de prioridad absoluta en la reacción y en los instrumentos que habíamos de utilizar, fue radicalmente importante para todos. Este Gobierno no tuvo 100 días, no tuvo ni 100 minutos, como todo el mundo vivió en aquel momento, ya hace más de un año. Tuvimos que asumir de manera rápida, pero también decidida, una situación puntual, y luego ha habido más, hasta la última que hemos vivido en este mes de agosto, que se solapa constantemente con la política cotidiana de cada día y las excepciones que aparecen de vez en cuando y que están fuera de nuestra zona de rescate, de nuestras aguas territoriales, de nuestra frontera. Me refiero, señorías, al Aquarius. El Aquarius era un buque que tenía una sobrecarga con más de 630 personas a las que se le habían cerrado los puertos más cercanos y que a una determinada hora de la tarde, a partir de la cual el presidente del Gobierno decidió ayuda italiana y de la Armada Española para traerlo a Puerto Español, a Valencia, a una determinada hora de la tarde la sobrecarga del buque, según nos trasladaba el responsable del mismo, significaba una tragedia segura esa misma noche. Esa fue la alerta que recibió este Gobierno. No pasaremos la tarde y la noche con la sobrecarga de peso de los inmigrantes que lleva un buque que no puede apenas con esta situación. Los puertos de Italia estaban cerrados, el de Malta también. Nunca sabremos si esa tragedia hubiera sido cierta, pero mejor no averiguarlo, y el presidente del Gobierno de España decidió en muy pocos días que no sería España quien consentiría una situación de semejante calado. Fue una situación honrosa para el nombre de nuestro país, porque además tuvo también buenos resultados políticos, porque a partir de ese momento, desde este Gobierno y con el trabajo particular del presidente, pudimos hacer llegar a los diferentes foros en el marco de la Unión Europea que las fronteras españolas son fronteras europeas, que la presión que recibe nuestro país tiene que ser un problema europeo, que la coordinación y la respuesta eficaz necesaria no puede ser solo del Estado y del Gobierno de turno de España y que era necesario empezar a caminar en otra dirección.
Lo hizo el presidente muy rápido en la reunión informal de presidentes de Gobierno, lo hizo de manera formalizada en el Consejo Europeo y lo pudo hacer también en la Cumbre de Marrakech en el Pacto por las Migraciones. Se trataba de lanzar un mensaje claro, que al mismo tiempo significó, para nosotros pensamos, e interpretando bien a nuestro país, que se salvaron aquellas vidas. Y a partir de ese momento, la combinatoria de la política migratoria de este Gobierno ha sido siempre la misma. Incrementar recursos y dotaciones para salvar vidas en el Estrecho. Les añado otro dato. En este mes de agosto, segundo mes de agosto de nuestra responsabilidad, a día de hoy, solo quedan 2 días para terminar este mes, solo hay, y ya es mucho, un muerto. 68 el agosto pasado. Ese es el esfuerzo que hemos hecho por rescatar vidas, por poner todos y cada uno de los recursos suficientes, no solamente en nuestro salvamento marítimo, que es un servicio público financiado con los recursos y con los impuestos de todos y de cada uno de nosotros, sino también con el auxilio y la ayuda de nuestros cuerpos de seguridad impagable de quienes trabajan en salvamento marítimo, en la Guardia Civil y en nuestra Policía Nacional, pero también cuando se necesita de nuestra Armada y de nuestra Defensa. Lo consideramos, señorías, un dato extraordinariamente gratificante para este Gobierno. Y repito, hay un muerto. Hemos conseguido acortar con mucho los datos que da Frontex de todo el Mediterráneo occidental. 138 vidas más hemos salvado. Las hemos salvado en nuestra zona de responsabilidad, en nuestra zona SAR, en nuestra zona de solape con la zona SAR de Marruecos, nuestro país vecino con el que compartimos esta frontera marítima, y lo hemos hecho también en la denominada zona de solape. Pero les he de añadir algo más a sus señorías, que imagino que les debe gustar personal y políticamente. Cuando Marruecos en su zona no puede acudir a un rescate, siguen yendo los recursos españoles para que ninguna vida esté en peligro. Debe tranquilizarnos en nuestra conciencia política que los recursos españoles están siempre dispuestos. Hemos creado 2.537 plazas más en los centros en los que recibimos a los migrantes. Lo hacemos en colaboración con organizaciones no gubernamentales, particularmente con la ayuda extraordinaria de Cruz Roja, y lo hemos hecho también moviendo alguna pieza que ha dependido fundamentalmente del presidente en los fondos europeos para ayudar al país vecino a tener mejores instrumentos en la propia seguridad de su frontera. Marruecos es también un país de tránsito y de destino de la migración, que tiene que librar su particular batalla de seguridad y de defensa. Por primera vez se han movilizado para ejecutar 140 millones de euros de los fondos europeos para la ayuda a Marruecos. Y nos parecen pocos. Europa tendrá que seguir haciendo un esfuerzo mayor con Marruecos. Aún así, hemos conseguido en apenas 14 meses movilizar casi 80 millones, 32 de nuestros propios recursos, no hace más de 3 semanas, para que Marruecos disponga de mejores instrumentos con los que nos coordinamos del otro lado de nuestros cuerpos de seguridad y de nuestro sistema de salvamento, buscando por encima de todo proteger las vidas de los migrantes. Fíjense que todo esto ya nos parecería razonable en el tiempo del que hemos dispuesto. No obstante, como les decía a sus señorías al principio, desde el minuto 1 comprendimos que estábamos delante de uno de los grandes asuntos del Estado y de nuestro país. Tan es así que
a través de otros instrumentos, algunos de los cuales está en la Ley 2015 de Seguridad Nacional, el anterior Gobierno del Partido Popular constituyó un comité en 2014 que nunca más se reunió y que era un comité de expertos para las migraciones. Se ha reunido en 11 ocasiones, de tal manera que disponemos de un plan global de respuesta y en este momento se está trabajando y finalizará pronto 2 planes específicos de respuesta también para Ceuta y Melilla. La respuesta de nuestro país como respuesta humanitaria y como Estado garante en todos y en cada uno de los elementos en los que cumplimos los tratados internacionales, la legislación del mar, nuestra propia legislación y los compromisos europeos, hacemos también esfuerzos específicos y me voy a parar un minuto en ellos. Por nuestra frontera sur, frontera de Europa, entran mujeres y menores que a veces las acompañan, menores que no vienen acompañados. En nuestro país tenemos en torno a 14.000 menores no acompañados. Hemos hecho por primera vez un esfuerzo. El 5 de agosto del verano pasado se hizo por primera vez una reunión sectorial a través del Ministerio de Sanidad, que tiene residenciadas las políticas de menores, para coordinarnos con las responsabilidades y competencias que tienen las comunidades autónomas para compartir responsablemente lo que afecta a los menores no acompañados. Por primera vez se han dispuesto de recursos de los presupuestos generales del Estado, los que maneja la Administración General del Estado, 40 millones de euros, para poder coordinar políticas que nos parecen extremadamente delicadas, por tanto, en cuanto estamos hablando de menores, y para este Gobierno primero son menores y después son migrantes. Hemos dotado de fondos particulares a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sabedores como somos, cualquier gobierno lo sabría, que tienen un particular espacio específico con los menores que entran por vía terrestre en las fronteras de tierra en estas 2 ciudades españolas. Y además hemos atendido de manera también específica a muchas mujeres. La inmensa mayoría de la migración irregular es de varones, como sus señorías saben, pero hemos dispuesto ayuda y reacción específica para la entrada de mujeres, porque algunas de ellas entran habiendo sido objeto de uno de los terribles delitos que las mujeres a veces soportamos por nuestra condición de serlo. Me refiero a haber sido objeto de trata con fines de explotación sexual. Entran mujeres en estas circunstancias y a veces entran acompañadas de sus hijos y reciben un trato específico y certero, con arreglo a las circunstancias que apreciamos que las pueden venir acompañando, porque se han mejorado en apenas 14 meses los centros de Cádiz, de Málaga y el de Motril en Granada, para poder tener una posibilidad de atención y de reacción cada día mejor. Les recuerdo, 2.537 plazas nuevas para atender. Muchas de ellas, como también es sabido, las compartimos con organizaciones no gubernamentales y particularmente con el esfuerzo de Cruz Roja. En este contexto de trabajo constante, también este Gobierno conoce muy bien las debilidades, además de esto que considero que empiezan a ser ya fortalezas de la política española. Y me estoy refiriendo a la necesidad de una política común europea. No habrá en el panorama político comunitario un presidente del Gobierno que haya hecho más trabajo y más hincapié en el asunto. Y particularmente porque necesitamos, cuando se produce de manera
excepcional en el Mediterráneo central, en el Mediterráneo oriental, no en el occidental, que entran por el estrecho, necesitamos tener una fórmula de llegada segura a puertos y una fórmula de corresponsabilidad de los Estados. Pero fíjense, ese formato que tiene que perfeccionarse, que tiene que funcionar de manera automática cada vez que ocurra, fue ensayado con el Aquarius. Fue con el esfuerzo de este Gobierno y de este país para decir que esto era un asunto de corresponsabilidad de todos. Cada día y cada vez que ocurre, empieza a concebirse la costumbre de que los Estados que no tienen fronteras marítimas tienen también que asumir esta responsabilidad compartida. Hasta el último momento en el asunto del Open, del que ahora también pasaré a hablar. Mañana, en torno a las 8 de la mañana, está previsto que el buque de la Armada, el Audaz, llegue a nuestro país con los 15 migrantes que fueron objeto del reparto y del esfuerzo de coordinación que hicimos también en los días que ahora quiero comentarle a sus señorías. La Unión Europea necesita entender que su frontera sur es la española y que España necesita tomar constantes decisiones de seguridad y que la seguridad para este país pasa por una política de este Gobierno que no puede dejar ni un solo milímetro de dejación en la protección de los derechos de quienes puedan estar en aguas españolas. Miren, todo el mundo sabe, este año, según los datos que tenemos de Frontex, en lo que va de año, han entrado de manera irregular al conjunto de la Unión Europea, tanto en la ruta oriental, central, occidental, también en la ruta de los Balcanes y en Grecia, aproximadamente unos 50.000 migrantes en su conjunto. En la ruta oriental han entrado más incluso que en la ruta occidental, que somos nosotros, pero ese es el volumen total. Lo quiero poner en la conciencia de sus señorías para quienes tengan la tentación constante sobre datos inveraces en jalear de manera imprudente, de manera manipuladora y demagógica, sentimientos que no pueden estar en los valores que sustentan la convivencia democrática. 50.000 migrantes en toda la presión migratoria en las 3 rutas del Mediterráneo a la que nosotros pertenecemos. Mire, el buque Open Arms de pabellón español ha venido a puertos españoles en 3 ocasiones, en 3, a Barcelona y Algeciras en 2 ocasiones. Ha pedido venir a puerto español, no siendo ni el puerto más cercano y, por tanto, no el más seguro. Pero en 3 ocasiones, a lo largo de un año, se han atendido, por razones humanitarias, la demanda de este buque hasta diciembre de 2018, que Algeciras llegó con 237 personas. En esta ocasión, este mismo buque no ha pedido en ningún momento venir a puerto español. Nunca, en ningún momento. Es más, ha sido el Gobierno quien ha ofrecido los puertos españoles cuando ha pedido ayuda para que pudiera venir y para que este Gobierno, de manera coherente, diera la misma respuesta siempre, como así ha sido siempre, a una crisis de las que este país, desde luego, nunca, a través de la irresponsabilidad de este Gobierno, se pudiera sentir avergonzado. Nunca ha pedido venir a puerto español. No obstante, en la situación en la que el buque se encontraba frente a la costa italiana, con los puertos de Italia cerrados y el de Malta también, lejos de los puertos españoles, de manera rápida, en días, muy rápida,
este buque estaba rescatando hasta el día 10 y 12 de agosto y hasta el día 16 no explicita la situación interna que hay. Italia responde sobre las situaciones más graves y el Gobierno español se pone en contacto con el Gobierno italiano para pedir ayuda y colaboración a la situación que, según se nos trasladaba desde el buque, era ya una situación complicada. No obstante, como no se obtenía respuesta ni apertura de los puertos en Italia, se ofreció Algeciras. Algeciras, un puerto al que este buque ha venido ya en 2 ocasiones. Y se ofrece Algeciras porque es donde España, nuestro país, tiene los mejores instrumentos rápidos y cotidianos cada día para responder. Le diré más. El 12 de agosto, el día que este buque, el día de antes, había acabado de rescatar los últimos 39 migrantes, ese mismo día, en el estrecho, Salvamento Marítimo y la respuesta de nuestro centro de acogida atendían 187. Ese mismo día. No fue objeto de foco mediático, pero para este Gobierno, si todas las vidas son iguales también todas las vidas de los migrantes. No tenemos ninguna diferencia que hacer. Ese mismo día, con total normalidad, con la solvencia de los instrumentos de los que nos hemos dotado. Casi 750 personas trabajan en salvamento marítimo. 3 aviones de ayuda, por cierto, 2 con radar y 1 en este momento en mantenimiento para tenerlo, y cuando ha hecho falta, con el apoyo logístico de la Armada Española y del Ejército del Aire, que, por cierto, tiene entre sus funciones el trabajo humanitario, que diré también de paso, donde están las tropas españolas, donde está nuestro nombre y nuestra bandera, con absoluto prestigio por el trabajo que realiza nuestra defensa fuera también de nuestras fronteras. Ese mismo día, cuando las autoridades italianas con las que hablamos, ministros, no conseguían convencer a su ministro, a Salvini, de que abriera los puertos, el presidente decidió que un buque de nuestra Armada fuera hacia el barco y trajera todos los migrantes que quedaban todavía en una situación complicada. Así ocurrió. Y a las 3 horas de la salida del buque de la Armada, del Audaz, la intervención de la Fiscalía italiana cambió la situación. 3 horas después, la Comisión Europea ha reconocido en el reparto de estos migrantes, literal, que ha sido el Gobierno español quien ha hecho la respuesta humanitaria y de rescate para desbloquear y sacar adelante una situación que estaba literalmente enquistada por los puertos cerrados de Italia. Estamos a punto de recibir a estas 15 personas. Diré más, la Comisión Europea consideró que los migrantes que iban a venir a nuestro país tenían una situación, en fin, preferencial en, de alguna manera, reconocimiento al esfuerzo de la posición del Gobierno español. Voy concluyendo. A las excepciones hemos respondido con la legislación internacional y de manera impecable, protegiendo vidas y derechos humanos. Al día a día, ampliando y mejorando los recursos para rescatar vidas. Y al día a día, importante y mucho, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, el plan que pudimos también rescatar y que estaba abandonado de integración de los migrantes en nuestro país. Somos un país de tránsito, pero también somos un país donde se quedan los migrantes. Necesitamos tener planes de integración que signifiquen la protección de sus derechos, pero también la convivencia democrática y cotidiana
en nuestro propio espacio común. Ese plan de integración ha sido importantísimo para resolver también una parte importante de ese discurso que no se puede abrir paso de discriminación y de xenofobia frente a quienes vienen a nuestro país sin haber nacido en él. Entre otras razones, señorías, porque conviene tener memoria y porque este es un asunto que atraviesa la historia de nuestro país, particularmente del nuestro, por el lugar geográfico que ocupamos, afortunadamente, en el mundo, porque siempre va a estar, y como le decía a sus señorías al principio, conviene que lo arrostremos con esta seriedad y con esta profundidad. No olvidemos que en la historia reciente de nuestro país está muy cerca haber sido un país donde los nuestros fueron migrantes en otros sitios, donde los nuestros fueron tratados bien o mal en otros lugares, y nos debería de dar la energía y la dignidad suficiente para saber cómo nosotros ahora, 40 años después y muy lejos de la dictadura, no vamos a hacer eso con nadie que esté aquí. En suma, señorías, y para terminar, Salvamento Marítimo rescató, salvó y propició ayuda el año pasado a casi 50.000 personas con los medios públicos del Estado, con los medios que financiamos con nuestro esfuerzo tributario, con lo que es propio de la dignidad de la democracia. Termino. Hay un problema particularmente preocupante. Quienes se dedican a traficar con las personas, lo que en términos coloquiales llamamos las mafias. Hemos hecho también en estos 14 meses algo que merece la pena destacar. Hemos tratado de colaborar en los países de origen. El ministro de Exteriores y el ministro del Interior han hecho una ruta intensísima en algunos países que casi nunca los había pisado un ministro del Interior español, para conocer de primera mano las condiciones de cooperación en países de origen. La cooperación con los países de origen, que para nuestro país importa mucho, porque siempre van a estar ahí, en el continente tan cercano al nuestro, están los 19 países más pobres del mundo. En términos demográficos, se calcula que para el 2050 África tendrá 2.400 millones de habitantes y Europa apenas alcanzará los 700. Conviene que tengamos memoria hacia atrás, pero mirada muy larga y muy inteligente para la situación en la que tenemos geográficamente a nuestro país y no cometer ningún error entre todos. Hemos elaborado un Plan África. Un Plan África que esperamos, cuando corresponda y en el futuro, poder acabar de ahormar y dotar con recursos, porque los recursos que se utilizaban para cooperación en los países de origen, que es de donde podemos tener acuerdos de migración regular y conveniente a ambos lados, al país de origen y a nosotros, habían sido mermados en prácticamente un tercio de lo que estuvieron. Necesitamos que esa política, de la mano también de los fondos europeos y de la gran política que Europa, que la Unión Europea tiene que hacer en África, en tantas cuestiones, pero particularmente en los países subsaharianos y con Marruecos, por mor del asunto que nos trae esta tarde aquí, nos permita también ordenar una inmigración que en muchos casos está abocada a lo que en términos coloquiales tenemos que llamar mafias, traficantes de personas que ponen sus vidas en riesgo a cambio de dinero. La tarde dará para más y le podré dar más datos, pero en combinación con Marruecos, con Níger y con Mauritania hemos hecho un esfuerzo de detención de estos traficantes, de desarticulación de 38 redes de estos traficantes
Y a estas horas es verdad que nunca sabremos cuánto hemos podido evitar. Pero lo hemos hecho también, señorías, lo hemos hecho también. Así que hemos andado una parte del camino, importante, necesaria, rápida, certera. Queda mucho por hacer y debiera ser una política particularmente sensible y protegida por todos nosotros, Ahora sí que por todos nosotros, por Europa, pero también por las responsabilidades del Gobierno y de la leal oposición en este asunto. Es mejorable lo que hemos hecho. Lo hemos tratado de hacer rápido y bien. Estamos abiertos a cualquier sugerencia y aportación, porque aquí, con esto, sí se defiende España. Gracias, señoría.